Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. Con la jefa, nada más ni nada menos, con la editora en jefe del DF+, María José Gutiérrez. ¿Cómo te va? Muy bien. Doña María José. Doña. Hola. De lo más bien. Muy feliz celebrando nuestro aniversario número 5. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y qué gran edición publicaron este fin de semana. Hablemos un poquitito de eso. A ver, Gran cuéntalo. edición, la traje aquí destaca con post-it. Al No se micrófono. escucha ya ahí. Sí, ahí, sí. Oye, pero Ahí, para que lo vean nuestros cuéntanos la streaming. previa, Pero porque qué yo de alguna manera fui parte de esta confección. José Tomás me contó varias cosas, me había invitado a participar, pero por distintas razones no había podido. Pero cuéntanos cómo la cranearon antes de ir a los grandes, digamos, highlights que tuvo este fin de semana. Siempre la edición de aniversario es un desafío porque uno quería leer como una temática. Pero al final en este dijimos, vamos a la contingencia con todo, pero haciéndonos cargo de nuestra historia de 5 años. En 5 años Chile cambió completo. Entonces, de alguna forma, teníamos que sumar la pandemia, los procesos constituyentes, pero tampoco queríamos hacer como una cosa muy pegada en el paseo. Las guerras, pensamos al principio de pautas, guerras, pero como que tampoco uno puede presentar un diario fatalista, pues, al revés, tiene que pensar el futuro. Entonces lo dividimos en hitos. Entonces, hitos, por ejemplo, un hito fundamental, la muerte del presidente Piñera. ¿Con quién podemos conversar? Y habló por primera vez Sebastián Piñera Morel, que nunca había hablado así abierto. Ahí vamos a contar lo que habló. Pero abrió las puertas de Odisea, fuimos a su oficina, hicimos la entrevista en la oficina del expresidente, súper bonito, en el fondo con las fotos atrás. Y él muy sincero habló desde los negocios, habló de política, habló de este gobierno, habló de Marcel, habló de todo. Después se sumó la contingencia Echeverry, que tampoco había hablado, que fue una entrevista espectacular. Y a propósito del cambio, ¿no? Porque claro, hace 5 años Javier Echeverry era el más recordado y mejor evaluado quizás director de impuestos internos, pues lo había sido antes, pero estaba en eso. Hoy, en cambio, mira cómo cambió. Volvió a ser... Tío, es que para el aniversario pasado, a mí me tocó entrevistarlo también. Que fue una dupla con su hija Bárbara. Y él estaba recién llegado. Fue en julio. Él había partido el 1 de julio, entonces estaba contando su desafío volver a los 77 años, la emoción que tenía. Y ahora, claro, fue una salida un poquito difícil y abrupta. Y entonces, esos son los temas principales. Tenemos, ponte tú, la Sara Russo, la hija del fundador de Casa Ideas, con una historia que es humana, súper bonita. Y para los temas más de los 5 años de historia, nos bajamos con la historia de 4 constituyentes como los más protagónicos. El profe Silva, la Loncón, la tía Pikachu y Terene Marinovich, sus reflexiones, cómo miran lo que pasó hacia atrás y todo, cómo se rearman también. Poca autocrítica en general de ellos. A pesar de que 2 de ellos van a ser son candidatos. 2 van de candidatos. Pikachu y Loncón. 2 van de candidatos. Y Silva candidateándose a cualquier cargo en el gobierno. Cualquier cargo ejecutivo. Claro, porque él no puede ser candidato porque fue constituyente del segundo, no me acuerdo cómo se llama, consejero del segundo proceso, por lo tanto tiene un periodo de vacancia. Sí, pero ahí muy dispuesto a trabajar en el Ejecutivo. O sea, se ofreció sin ninguna diplomacia. No, nada. En lo que me pidan, si es que me piden, ahí voy a estar. De hecho, yo también quiero Buen aprovechar de soldado. decir que también soy considerable para cualquier ejecutivo. De los 8 candidatos que van a la moneda, yo Con muy cualquiera. disponible para estar con ellos. Oye, ya, y quiero un par de algunas otras cosas más, porque también fueron a perfilar a algunos de los candidatos. Sí, bueno, ahí hicimos un ejercicio diferente. Llamamos como a 4 como plumas, que uno les llama a periodistas de otros lados, que escribieran, les dijimos el desafío de escribir hasta 8.000 caracteres de perfiles que fueran agudos, que tuvieran punto de vista, que se la jugaran de repente el que hizo con tesis. Entonces, la Josefina Ríos, que trabaja en Duna, nos hizo el de José Antonio Cast, como su historia marcada en esta nueva candidatura, dejando un poquito de lado lo que era su familia. Todos nos acordamos de su campaña pasada con la Piedra Sola, guitarreando a los 9 niños, y este es un nuevo candidato, entonces esta nueva fórmula. Después tenemos Quique Mujica, que nos escribió de Matei, que la pregunta es cómo llegará tu momentum, y hace toda una tesis del momentum y del antimomentum, que algunas veces el político lo busca y a veces el momentum busca el político. Entonces, cómo esto se ha dado y no se ha dado en la vida de Matei, desde el quiotazo, desde cuando le ofrecen ser candidata presidencial, cuando renunció Longueira. Entonces eso estaba bien entretenido. Después teníamos la José Ochea, que nos escribió de Jara con datos espectaculares. Porque es una... Incluyendo uno... Que se hace el pelo de Nelson, que es un peluquero, el mismo que va a la Iris Bombona. Donde va ni más ni menos que doña Iris Bombona. No, pero incluyendo un dato que políticamente puede ser muy, muy interesante, desde su mismo entorno, anticipando que
Janet Jara perfectamente podría ser militante del Partido Socialista en el futuro. Que no se descarta. Que no se descarta. Sí, o sea... Que en el fondo hay una mujer pragmática y te lo muestra con esto en toda su carrera política, que es pragmática. Entonces dice, estaba tomada la decisión de que ella congelara su candidatura, pasó a que no, por lo que todos supimos, con Daniel Jadwe, que como que la bajó un poquito antes y después ya se tuvo que recular. Pero decían, no se descarta que ahora ella suspenda o incluso así como que se vaya y podría ser el día de mañana candidata a PS. Ahora vamos a ver qué va a decir Lautaro Carmona, queda atornillado para el otro lado, No, incluso pero antes de esta declaración. La doctora Carmona es el institucional, pero yo creo que Daniel Jadwe es más dañino todavía desde el punto de vista de la campaña Sí, para claro. Janet Jara. Sí, de todas maneras. O sea, De todas maneras. Y la cuarta pluma, que está muy divertida por el estilo de que la escribe Roca Balbuena, que no de sabe Franco buena, Parisi. también es muy No. bueno escribiendo. Fue a la inscripción de cuando él llega al CERVEL. Esa tarde. Entonces se manda todos los relatos de llega el abuelo. Sí, claro. Lo que le dice la señora, entonces al final lo presenta aquí el candidato del DICOM, describe cómo la gente que está ahí, lo que le gritan rico, ella le responde, vote usted por mí. El coqueteo en campaña, el coqueteo presidencial. Entonces ese ya es como divertido, de frentón, pero te narra también lo que es un poco esta candidatura del candidato, lo tildó como el héroe de los endeudados. Pero qué buen concepto igual. Oye, vale mucho la pena. La Vale la edición pena. completa vale la pena. Sí, está muy buena. Pero en esta, a uno que le gusta mucho la política, de verdad que está muy bien perfilado. Yo agradezco que me hayan invitado porque en algún momento me habían considerado para hacer perfil, pero la verdad es que estaba pillado. Yo sentí que a la altura del desafío uno tiene que dedicarle harto tiempo. Bueno, y la idea era que fuera reporteado. Sí, pues ya había que reportearlo Sí. arte, pero yo lo haré con José Tomás. Ya, pero oye, vamos por parte. Partamos con Sebastián Piñera Morel. Ya. ¿Qué es lo que dice? Cambie mis páginas, entonces. Sí, vaya, o por lo que usted quiera. Si usted tiene No, el yo diario. iba a partir con Echeverry, que Vaya es el que nomás, más oye. causó revuelo. Sí, Porque sí, o sea, lo citado ubicaron en muchos todas medios. partes, en todas hoy, partes. sí. Ya. Sí. Javier Echeverry, él está muy tranquilo con su entrevista, porque él habla con un tono súper pausado, pero parte diciendo que todo esto es una maquinación para sacarlo. Y culpa como, dice, yo fue tanto lo que hice, no lo voy a citar textual, pero en el fondo él es tanto lo que hizo que le hizo la pelea a las mafias, a la ley de ilusión, le dio también este como ímpetu al servicio de impuesto interno de volver a tener como espíritu de empoderarse, que se ganó enemigo en el camino. Fíjate que yo creo que todo eso puede ser verdad. ¿Eh? O sea, yo primero creo que sí hizo mucho y también hizo muchísimo la vez anterior. Seguro que se ganó enemigos antes y ahora, no me cabe duda. Pero el detalle que a mi juicio parece soslayar el entrevistado es que hizo otra casa y agrandó la primera y nunca pasó por la municipalidad y no pagó contribuciones por 9 años. Entonces, o sea... Todo eso puede ser cierto, pero si tú que tienes que ver cuál es el vínculo causal con enemigos y con odiosidad, si tú pagas las contribuciones y tienes todos tus, pagos al día, bueno, esto no hubiera podido ocurrir con todos los enemigos que sea. O sea, que Entonces, alguien filtró esto para perjudicar. Lo deja como... O sea, él dice, no se hubieran enterado si yo no hubiese ido a pedir que me reevaluaran mi casa, a decir que me actualizaran los papeles, esta información ni siquiera hubiera estado en el servicio. Claro, Entonces, el problema es que claro, él la fue 9 tesis, años después. sin que él haga el triángulo, lo que uno deduce es que alguien desde adentro se asocia con alguien desde afuera y se hizo este tema como la salida política. Él dice no, que una si salida yo política. insisto, yo puedo encontrar, yo incluso podría, a pesar de que no he visto pruebas, él me podrían traer pruebas y yo decía, ya, te creo, pero paga tus contribuciones, pues. O sea, la salida no está dada en que alguien empujó particularmente para que eso ocurriera, sino que simplemente puso la información allí donde tenía que ponerla y finalmente es la información la que terminó garillando su salida. De que no hay una exageración respecto al caso. A eso Claro, voy. él lo ve desde otro punto de vista, por supuesto. Él de ahora dice, mirando para atrás, por supuesto, que pude ser más insistente. Yo llegué, pedí, volví a pedir, pero yo le decía, si usted es el director de impuesto interno y no puede hacer eso, en el fondo, ¿qué nos queda al resto de los contribuyentes? No, si no le hicieron caso a él, que él pidió, pero que no le hicieron caso. Esa es una frase textual que le dice a Connie Santa María en Literal. 24 horas, claro. Si a él no le hicieron caso, imagínate que podría esperar un impuesto interno. Claro, y la versión de él es que en el fondo él sí lo pidió, pero después se metió con toda esta vorágine de las mafias, crimen organizado, la ilusión, y como que no lo pescó. Yo le dije, ni siquiera se dio cuenta cuando estaba todas las cartas al Mercurio, todos los titulares que está con las contribuciones. Me dijo, Contribuciones. no, mirado para atrás, por supuesto Claro. que puede haber sido más insistente, por supuesto que lo puede haber hecho. Y porque además él presenta esta inquietud, digamos, cuando vuelve recién.
Y incluso cuando él pidió, parece que le arreglaran el tema, ya llevaba 7 años de atraso. Oye, lo Entonces, otro muy noticioso de la entrevista es sus reflexiones en torno a Janet Jara, ¿no? Entendiendo a la que votación, sí. Javier Echeverri es una persona vinculada principalmente a la centroizquierda, Sí. fue militante del Partido por la Democracia hasta el año 2006 Y una cara de la concertación. y una cara de la Total. concertación. Estuvo hasta el 2002 en Impuesto Y Interno y, acá en dice Ministerio que y todo. no votaría por Janet Jara en estas elecciones presidenciales. Sí, dice, tenía aquí la frase textual, pero en el fondo él dice que lo de Jara él quedó dolido de partida por cómo ella fue con Toá. Mm. Él es muy cercano a Toá y a Marcel. Cuando lo entrevistábamos la otra vez, ellos fueron los que le hicieron el link para que él llegue al gobierno. Son gente muy de su confianza, que es como la antigua concertación. Sí, po. Entonces quedó muy dolido por cuando ella critica a Toá diciéndole todo el tema de seguridad. Sí, que fue mala ministra. Ella que no la dice, o sea, atendía el Partido Comunista fue el que más frenó las cosas de seguridad, entonces, y también le quita piso para la reforma de pensiones. Dice, Marcel fue el que la sacó. Marcel la sacó y adelante. de hecho ya tuvo que salir de unas discusiones Y- para que esto se aprobara. Y, Y estaba en fíjate sala. que muchas personas han preguntado, bueno, ¿es verdad? ¿Quién más es testigo de que haya tenido que salir? Todavía yo no he encontrado por lo menos a nadie desde el Congreso, de los incumbentes, que me diga, mira, sí, la verdad es que en la tal o cual reunión tuvo que salir Jara. Pero bueno, es lo que él dice ahí. Y lo impresionante es que él abre las puertas a votar por la derecha. O sea, se desprende que me dice, podría ser Kast o Matei, y me dice, tendría que ver. Pero el fondo es uno de esos dos candidatos, que es un cruce del río importante. Po. Totalmente. Pero él y dice también que estaría dispuesto a trabajar en un próximo gobierno, en volver al Estado, si es que es un gobierno que quiere hacer cambios, que se atreve a tomar decisiones. Entonces igual ahí está haciendo un guiño a lo que que... venga, o la que al que venga. venga, dice, eso sí, que ojalá sean equipos amplios, que el que pasa segunda vuelta en la derecha convoque a la mayor cantidad de gente posible, que él estaría dispuesto a sumarse, y si no, por ahora tiene energías infinitas y quiere hacer otros proyectos y emprender en tecnología, está viendo temas de salud, startup, cosas así. Energía Y- no falta. La otra es la entrevista que mencionábamos recién, ¿no? Sebastián Piñera Cambio de página. Morel. Sí, y que a mí lo que más me llamó la atención de esta entrevista es que yo, al menos en mi cabeza, tenía conceptualizado que en esa familia, Piñera Morel, Magdalena era la de las declaraciones más políticas, ¿no? Y sin Total. embargo, aquí fue Sebastián. Claro, porque son 4 hijos. La Magdalena es la heredera política y es la heredera que está a cargo de las fundaciones hoy día, que son 4. Y están en el mismo piso. Tú vas a un edificio en Vitacura, tú entras al piso, creo que es el 18 y 19, me puedo equivocar el número, pero abajo está Odisea, que es el negocio. Ellos decían aquí donde se genera la plata y arriba es donde se gasta. Que es una escalera interna, te conecta con las fundaciones que están arriba. Y en el mismo piso de las fundaciones está la oficina del expresidente. Entonces, en el fondo, arriba está lo que lidera Magdalena y abajo está lo que lidera Sebastián, que él es ingeniero comercial, trabajó antes, o sea, como independiente, y se sumó hace como 3 años a esto, y ya está hoy día como el cargo es como principal, que es como presidente, gerente general de Odisea, que es el ex Bancard. Claro, pero habló mucho de política, no solamente de Sí. negocios y de Odisea. Entonces la propuesta primera fue que hablara de Odisea, porque ellos nunca habían hablado mucho en qué invierten. De hecho, nosotros queríamos saber cuánto es porque nunca se sabía tampoco el monto que maneja este Family Office, que es uno de los más importantes del país. Se cree que son como 3.000 millones de dólares, pero invierten ellos sobre todo en private equity como en empresas globales. Este es el core del negocio que tienen. Lo tienen dividido en 3 áreas, que ahí él también cuenta un poco, son 32 personas. Nombra las 3 personas que están ahí a cargo, aquí las tengo destacadas, de hecho. Acércate un poquito al micrófono, María José. Gabriela Cohen, que es la que ve fondos y coinversiones. Después otro que es el que ve Vicente Parodi, que es de acciones directas. Y un tercer equipo que es de administración y finanzas, que son 2 abogados. Que ahí está Andrés Garcitúa y Olivia Humphries. Ellos son los que dirigen estas áreas. Y bueno, los grandes lineamientos de inversiones, sobre todo en mercados desarrollados, Estados Unidos, Asia, Europa, un poquito de Latinoamérica, dentro de ahí también más fuerte en Brasil y en México, pero también en Chile. Y la novedad en parte de negocio es que ellos se asociaron ahora hace poquito con los Cuetos, entraron con el 49% de su Family Office, que es Costa Verde. Entonces ahora, a través de eso indirectamente, vuelven a la TAM, que es una de las empresas históricas claro. que tuvo Piñera. Asumió todo el 26% del AN, hoy día es un 2,5%, por todas estas cosas de la dilución que tuvieron y claro. todo. Pero están entrando empresas más reales. Él comenta en la entrevista que están mirando con atención para desarrollar proyectos de energías renovables, que eso también es nuevo. Están con este proyecto de Coique 2, que también salió en el verano publicado, que es como el nuevo proyecto que están haciendo, y ahí contaban también cómo están abriéndole las puertas a los vecinos de ahí por la significación especial que tiene para ellos el Lago Ranco, que es donde murió el papá. ¿Y tú crees que a partir de todas las declaraciones más en el ámbito de lo político que hacía Sebastián, ¿tú crees que en el futuro él, no sé si lo estará pensando, o si tú lo proyectas en el futuro, podría haber ahí otro político en esa familia?
Yo creo que no. ¿No? Ah, ya, No. era solamente Y- un comentario. Y fue una entrevista, en general ellos son súper cuidados. Y la entrevista estuvo súper suelto. Yo creo que ellos están dolidos con todo lo que les pasó con su papá en el estallido, sobre todo. O sea, todos nos vamos a acordar de lo que se escribía de él en los muros. Fue especialmente duro para la familia Piñera. O sea, se pidió que dejara cargo, se le escribieron miles de cosas, me acuerdo de los Piñera asesinos, todas esas cosas, que para ellos es una herida que les duele en lo personal. Entonces hay una pregunta específica en la que yo le digo como de si es que él siente que la izquierda fue especialmente injusta con su papá. Y él ahí responde con todo. O sea, dice, muy injusta no solo con mi papá, siento que fue muy injusta con la concertación, muy injusta con todo lo que había hecho de Chile un buen país, de haber construido buenas instituciones. Toda la campaña del terror que hicieron contra Carabineros me parece increíble, hoy que se envuelve Carnero. Y uno de los principales temores que tengo es que cuando el gobierno del presidente Boric salga, creo que la gran mayoría de ellos van a volver a hacer exactamente lo que hacían antes. Van a criticar todo el tiempo a Carabineros, van a criticar a todas las instituciones, van a volver a tratar de armar esto de quejarse contra todo sin proponer nada bueno. Y hoy que tuvieron el gobierno, la verdad es que prácticamente no lograron hacer nada, porque no era gente preparada, porque no era gente inteligente y volvieron a los pecados tradicionales, que fue poner a los amigos, asignar recursos que no llegaban a la gente, sino que a los grupos de interés de ellos. Un O sea, se poquito fue la con primera todo. parte es como la tesis Lanterreche, ¿no? Que fue vertida en esta radio. Claro. ¿No? Y Ya. bueno, y después tuvimos que, esta entrevista se había hecho antes y tuvimos que actualizarla con la salida de Marcel. Bueno, claro. Y también, o sea, dice que pésima administración, lo critica un montón. Hizo una mala administración, endeudó y gastó más, no en beneficio de las personas que vieron aumentar el desempleo y un Chile que prácticamente no creció. Benefició principalmente grupos de interés de la izquierda como Procultura y los cientos de miles de nuevos empleados del Estado. Pero era de los pocos trabajadores y con experiencia del gobierno de Boric. Creo que su salida en parte viene porque estaba cansado de las presiones políticas del corazón del gobierno por más irresponsabilidad fiscal y después se tira contra Grau. Grau caracteriza al Frente Amplio y el comunismo, alguien ideologizado de los que marchó, pero con pocas aptitudes para el cargo. Es el presidente de curso que gasta y deja endeudado al que sigue, y creo que esa va a ser la tónica del gasto fiscal de lo que queda. O sea, se fue Durísimo. duro. Durísimo. Sí. Vamos a ver cómo va a ser esa ley de presupuesto. Si la ley de presupuesto lo va a retratar de cuerpo entero. Es verdad, Así oye, es. pero muchas más cosas en esta edición de quinto aniversario del DF, la historia de Álvaro Jalaf, Capitán Llaver. Y también un poco las rencillas familiares que se han producido ahí como consecuencia de todo este caso. Sí, pues ahí lo judicial. entretenido que se cuenta, o sea, está todo el detalle de las declaraciones, porque últimamente, como te diría los últimos 2 meses, él ha tenido que ir a declarar 5 veces. El detalle está acá. Pero lo entretenido también que te cuentas de estos 6 meses que estuvo en Capitán Llaver, que el quiebre con su hermano Antonio, porque recordemos que esto pasa, el caso de ellos dos parte por las deudas de Antonio, y Álvaro de cierta forma como que se inmola, es lo que se ha visto hasta ahora, por ayudarlo a construir algo para repactar esas deudas. Bueno, ahí Ahí hay un quiebre. Hay historias como la de Sara Russo, Ay, sí, esa una de parte las está herederas de bien Mauricio emocionante Russo, esa falleció en el historia. año 2023, cofundador de Casa Idea. Es una entrevista que está bien bonita, súper Sí. humana. Ella se dedica, renuncia a todo para cuidar a su papá. Dice que es como la PR de Casa Idea, no tiene un cargo oficial. Pero le gusta ir ahí en representación cada vez que hay una tienda, usa un amuleto que habló con él. Es súper bonita la historia que cuenta. María José, la revista está tan buena que voy a repetir lo que dije hace un rato cuando contamos que venía. A mí me llega el domingo, todos los domingos me llega a mi casa y la leo y la miro, qué sé yo. Pero ayer me pasó que la leí y quería leer más y la dejé guardada. En general uno no guarda los diarios, pero esta como es más bien revista. No, es que esta parte está con 80 páginas, o sea, hay un exacto. montón. Así es que está guardadita porque va a ser mi lectura durante el resto de esta semana. Quinto Buenísimo. aniversario del DF, aquí con la que manda todo. Con la jefa, po. Con la jefa, María José Gutiérrez, editora jefe del DF más. Oye, gracias por habernos venido a contar. Gracias a ustedes. pues. Muchas Interesante. gracias. Éxito, vamos preparando ya de los siguientes Sí, 5 de aquí a la años. luna Siguientes ya 5 nos vamos, por Ah, supuesto. ya la... Sí, ya la astronauta. ya. Ya, gracias. María José. 7 de la tarde en punto. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.